Sí, sí, sigue viendo el power, ¿verdad? Sí, sí se ve, Fran, el power, la primera filmina, digamos. Bien, bueno, mando a Alfredo en el capítulo para pensarlo. Y en sí, si vamos a hablar de una crítica a la estructura espacial y visual de la realidad, eh, habría que ver desde qué punto, ¿no? Empezamos con que lo hacemos desde la topología propuesta por Lacan para el psicoanálisis, ¿no? Y dicha topología nos habilita a pensar en una concepción de sujeto, en una concepción de aparato psíquico, en una concepción de entender desde otros ámbitos, ¿sí? También no nos guiamos por conceptualizaciones materialistas, ni naturalistas, ni tridimensionales, y ahí empieza lo importante. Si no es tridimensional la realidad que estamos por, o que abordamos desde el psicoanálisis, esa realidad, cómo es el sujeto, cómo es el objeto. Eh, Alfredo va a decir que no hay ningún objeto tridimensional que se corresponda con el sujeto bidimensional que plantea Lacan, a partir de la topología del sujeto del inconsciente, que ya lo vamos a ver en los otros capítulos, cómo el sujeto y el otro se piensan a partir de la estructura del toro. Por lo tanto, vamos a empezar tomando al sujeto del inconsciente y al objeto A como bidimensionales. Alfredo nos propone pensar un problema que es el problema de la estructura subjetiva del espacio, ¿no? Y esto de estructura subjetiva del espacio, o si quieren, estructura subjetiva de la realidad, va a ser un problema la palabra subjetiva. Ustedes pueden interrumpirme cuando quieran porque tampoco está tan preparado como para que sea solo una exposición, es más reflexivo. Eh, entonces el problema de la estructura subjetiva del espacio o de la estructura normal del espacio o de la realidad, que es algo distinto. La palabra subjetiva quizás nos lleva a pensar de que es la posición subjetiva de cada uno con respecto a la realidad, cuando en realidad habría que preguntarse qué es subjetivo, ¿no? Y qué incluye una estructura subjetiva de la realidad, ¿sí? Lacan, y es donde vamos a empezar a ver, propone utilizar el modelo óptico, ¿no? Y ahí vamos a ver algunas cuestiones del ramillete invertido, del modelo óptico, de los espejos, tanto planos como esféricos. Y aquí esto a mí me lleva a mi investigación, que un poco la planteé el año pasado con respecto al estadio del espejo, que sigo investigando sobre eso. Y tomé una hipótesis de mi investigación que coincide con lo que desarrolla Alfredo aquí. Les presento la hipótesis. No sé si se ve bien. Ahí se ve. Sí, sí se ve, Fran. Bien. La hipótesis que les propongo es que si los objetos con los que trabajamos en psicoanálisis son bidimensionales, es decir, el objeto A, el y el sujeto del inconsciente no es un ser sustancial ni tridimensional, no es un ser que tiene una adentro y una afuera, ¿no? Entonces la realidad del sujeto o la estructura espacial y visual de la realidad, eso que arriba poníamos como
estructura subjetiva de la realidad, no son percepciones de objetos por los sentidos internos o externos, no son cosas que nos llegan de afuera o de adentro que percibimos, sino más bien que la realidad o la estructura espacial y visual es construida en inmersión de otredad y explicada, o la podemos explicar gracias a la topología propuesta por Lacan. Esa es la hipótesis que propongo para plantear esta crítica o esta reflexión sobre el capítulo de Alfredo, ¿no? Que en pocas palabras o en resumen sería que la realidad se construye en inmersión de otredad. ¿Sí? Vamos a ver entonces algunas cuestiones para llegar al ramillete invertido de Lacan, algunas cuestiones de óptica, ¿sí? Primero, algunas nociones básicas es que el ojo humano normal, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros observa imágenes, pero se engaña al tomarlas como objetos, ¿no? Observamos imágenes, no objetos. O sea, nos relacionamos con imágenes, no con objetos. De todos modos, según la óptica, o según cómo lo lee Alfredo, existen imágenes que se comportan como objetos. ¿Qué significa? Que una imagen puede ser considerada un objeto, pero esto es un engaño. Esto nos puede llevar a pensar que la estructura visual de la realidad es un engaño. ¿Sí? ¿Hasta ahí se va escuchando? Perfecto, Fran. Bien, buenísimo. Tengo miedo de que se corte, por eso pregunto. Sí, se escucha. Muy bien. Bien, entonces decíamos, se puede pensar que si no nos relacionamos con objetos, sino que el ojo humano se relaciona con imágenes, vivimos engañados, o nuestra estructura visual de la realidad, de los objetos externos, es un engaño. Y en psicoanálisis es importante también el tema del yo. El yo para Freud era un objeto libidinal y para Lacan es la imagen del semejante, es la identificación con la imagen del semejante. Entonces, si el yo es un objeto, por lo tanto, es también un engaño, porque no nos relacionamos con objetos, ¿no? Es entonces una imagen constituida por la identificación con el semejante, ¿no? Hacemos el paso de objeto a imagen. También vamos a encontrar que según el capítulo que estamos desarrollando, existen dos fenómenos o dos elementos, las imágenes reales y los objetos virtuales. Vamos a ver qué significa cada cosa según los modelos propuestos por Lacan. Nuestra subjetividad queda capturada por el engaño de las imágenes reales, ¿no? Y esto es lo que nosotros podemos llamar como lo imaginario, las imágenes reales, las imágenes que parecen comportarse como objetos. Un paréntesis o algo que destaca Alfredo en su capítulo es la noción de los dos narcisismos con los que trabaja Lacan o a los cuales se refiere Lacan. Y si bien no vamos a entrar en eso, estos dos narcisismos, que son engaños, le sirven a Lacan para pensar la concepción del sujeto y la concepción de la realidad dentro del modelo óptico. Todo lo que vemos se debe entonces a la recepción en nuestra retina, en nuestro ojo, de la luz que provienen de objetos que nos rodean, ya sea por reflexión o por emisión. Reflexión y emisión serían los dos fenómenos por los cuales percibimos.
formamos, más bien, me corrijo, formamos la visión que tenemos del espacio y de la realidad. Nos vamos a centrar aquí en el proceso de refracción, ¿sí? Que no solamente lo habla acá Lacan con respecto a los modelos, sino también lo va a hablar en otros seminarios más adelante, pero no viene mucho aquí a ser importante. Acá lo importante es la ley de Snell, que es de quien se estudia la óptica. Y en óptica geométrica la formación de imágenes se realiza siguiendo estas leyes de Snell. Por ejemplo, aquí tenemos la ley de reflexión que nos va a servir para explicar el modelo del espejo plano. La ley dice, un rayo incidente sobre un punto de una superficie reflectora se refleja de tal modo que el rayo reflejado forma el mismo ángulo en el que incide respecto de la normal a dicha superficie. Esta ley, no sé si la leyeron, si entienden un poco, nos va a servir para pensar este primer esquema, que es el esquema del espejo plano. ¿Sí? Voy a agrandar la presentación. Acá tenemos en el esquema, lo leo para que se entienda. Si vieron el video que les mandé, también van a entender lo que significa. El espejo plano es la línea que está en el medio del dibujo, una línea vertical. Dice un rayo perpendicular, que sería la letra A, el rayo A la superficie del espejo. Este incide formando un ángulo cero con la normal y se refleja formando también un ángulo cero. Es decir, retornará sobre sí mismo. O sea que si yo reflejo algo sobre un eje paralelo, podemos decir, al piso, pero perpendicular al espejo, el rayo va y vuelve, o se refleja más bien, se refleja en la misma forma y en el mismo ángulo de donde surgió, de donde fue emitido ese rayo. La otra opción que se puede proponer es que si otro rayo, el rayo B, incide formando cierto ángulo y se refleja, o sea, si este rayo tiene otro tipo de ángulo que no sea, no sé si es perpendicular o paralelo al piso o al espejo, si más bien viene en un ángulo, en otra dirección, se reflejará formando un ángulo igual, pero con otra salida, ¿no? Ahí pueden ver lo que es el ángulo B, y B' es la salida del ángulo, digamos, cómo retorna del espejo. Este esquema va a ayudarnos a pensar que el ojo va a formar la imagen en el punto desde donde pareciera provenir. Entonces, es decir, en la intersección alfa y beta, si la ven ahí en el espejo, ¿no? En donde se cruzan esos dos ángulos, ¿no? o esos dos rayos, es ahí donde se forma la imagen. Esa imagen se denomina virtual, debido a que no es allí desde donde provienen los rayos. Es decir, es una imagen que está podemos decir, dentro del espejo, pero no en el lugar exacto de donde fue, desde donde provienen los rayos. ¿Sí? No sé si van entendiendo, si es solo una aproximación, un primer modelo que Lacan empieza a usar, y va a usar un
un segundo modelo que es el modelo del espejo esférico. En el modelo del espejo esférico, perdón, tenemos tres, tenemos acá que tener en cuenta, ¿sí?, esa media esfera, y que tiene puntos a tener en cuenta, porque depende de dónde surjan los rayos o de dónde se ha puesto el objeto que se va a reflejar y por dónde pasan los rayos que provienen de ese objeto, nos va a dar imágenes distintas. Los puntos a tener en cuenta aquí son el eje del espejo, que ahí está marcado, que sería la línea que atraviesa el espejo, acá a la mitad. El centro del espejo, ¿no? Sería, si el espejo es esférico, sería lo del medio. Digamos, coincidiría con el centro de la esfera. El foco del espejo, que será el punto situado entre el centro de la esfera y el vértice del espejo. El foco sería lo que está a la mitad de la mitad, podemos decir. Y el vértice del espejo, que es donde el espejo, digamos, nacería o estaría sostenido en alguna superficie, podemos decir. Esta aplicación nos lleva a pensar los distintos fenómenos que tendrían. Tenemos tres fenómenos al menos que surgen de acá a partir de la aplicación de la ley de Esner. Acá céntrense en lo que aparece en la figura 3, ¿sí? En la figura 3 van a poder ver los rayos A, serían los rayos que serían rayos incidentes paralelos al eje, ¿no? Paralelos al eje, o sea, están de forma horizontal, que se reflejan pasando por el foco, ¿no? O sea, si yo apunto algo paralelo al eje, eso retorna o eso se refleja al tocar el espejo de una forma que pasa por el foco, ¿no? Piensen en la dirección del rayo A. Tenemos otros rayos que son los que están representados acá con la B, que son rayos incidentes que pasan por el foco, ya no de forma paralela, y estos rayos se reflejan paralelos al eje, se reflejan de forma paralela, de forma horizontal, digo. Y tenemos los rayos C, que ahí van a ver que C y C' tienen una sola línea que los implica, que serían rayos incidentes que pasan por el centro y se reflejan sobre sí mismos. En este esquema o este modelo de espejo esférico nos lleva a entender cómo se produce la imagen real. La imagen real, ya dijimos que en el espejo plano se forma la imagen virtual. Acá tenemos la imagen real. La imagen real se forma en el punto donde convergen los tres rayos. ¿Sí? Si volvemos aquí, sería el punto donde está la flecha, donde convergen los tres rayos. Ahí es donde tenemos la imagen. Y la imagen real se nos forma sobre el mismo lado del espejo, ¿no? Sobre el mismo lado del espejo quiere decir que no está como en el otro, por dentro del espejo la imagen, ¿no? O atravesando el espejo, ¿no? Sino que más bien está del mismo lado del observador, y es una imagen invertida, ¿no? Eso ya lo vamos a ver bien cuando lleguemos al ramillete invertido. Es una imagen invertida a la del objeto.
y además es una imagen que está más cerca del espejo que del objeto. Bueno, ahí no se puede apreciar bien, pero aquí sí. ¿Ven dónde está el objeto y ven dónde está la imagen? Por último, bueno, hasta ahí tenemos imágenes virtuales e imágenes reales. También tenemos que los espejos esféricos forman imágenes virtuales cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Si el objeto está muy cercano digamos, al vértice del espejo, si está entre el foco y el vértice, por eso señalamos acá los elementos a tener en cuenta: eje, centro, foco y vértice. Si el espejo está muy cercano o está entre el foco y el vértice, la imagen que va a reflejar es una imagen virtual. ¿Sí? Ahora, perdón. Todo esto le da pie a Lacan para entrar en el esquema del ramillete invertido, para plantearlo. Y nos lleva a pensar que la imagen depende del punto en el que se encuentra ubicado el objeto. ¿Sí? Bueno, para hablar un poco del esquema del ramillete invertido, que no está la imagen ahí, la tengo aquí. La agrando un poco. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve el esquema? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Bien, gracias. Bien, el modelo del ramillete invertido se trata de un ramillete invertido escondido en una caja y colocado ante un espejo esférico. Lo que tiene de curioso esto es que incluye dos espejos: un espejo esférico, que es el que está más a la izquierda, y un espejo plano, que es el que está en el medio. Sobre la caja hay un florero real. Cuando el sujeto se ubica, y aquí empieza, digamos, a ver cómo se construye la realidad, es donde está ubicado el observador, ¿no? Cuando el sujeto se ubica adecuadamente, lo que verá es el conjunto de las flores abrazadas por el objeto sobre la caja, y lo percibirá como un conjunto de objetos reales. O sea, dependiendo de la posición del observador, los distintos elementos que estaban escondidos adentro de una caja y otros afuera de la caja pueden percibirse como objetos reales. Si el sujeto se desplaza, si se mueve del eje en el que está o si se mueve de la ubicación en la que está, la ilusión de objetos reales se rompe y el ramillete, que en realidad es una imagen real, no es un ramillete real, desaparecería, dejando solo a la vista el florero. Esto lo pueden ver bien y bien explicado, o más teóricamente explicado, con los videos que les mandé. Lacan, para completar esta experiencia del ramillete invertido, tiene que incluir un segundo espejo, que es el espejo plano. Ahí se puede ver también que el conjunto flores y florero, ambos como imágenes virtuales, o sea, del lado del espejo plano, es decir, o detrás del espejo plano. ¿Sí? En este esquema vamos a volver enseguida, pero ahí tienen los elementos que lo componen y qué pasa con los rayos, digamos. El observador tiene que estar ubicado en un lugar preciso con respecto al espejo plano y al espejo cóncavo o esférico, para que lo que hay, o para que los conjuntos de objetos formen objetos reales que en realidad son una ilusión. Bien, ahora entonces preguntémonos sobre la espacialidad, ¿no?
Hasta ahí vimos un poco de lo que es la realidad visual o cómo se construye la realidad visual. Ahora preguntémonos acerca de la espacialidad del aparato psíquico y también, bueno, Alfredo propone también pensar cuál es la espacialidad del sueño. ¿Sí? Ahí se ve. La espacialidad del sueño y del aparato psíquico en la teoría de Freud no se tratan de lo mismo, no son el mismo espacio. Con respecto al sueño, no nos vamos a centrar mucho en eso. Con respecto al sueño, Freud advierte que el sueño está en la otra escena, ¿no? O sea, ya está dando un lugar. El sueño está en la otra escena. La escena del sueño es la otra escena. Va a proponer buscar las dos escenas, pero el aparato psíquico no está en la otra escena. Entonces ahí la diferencia entre un sueño o el sueño y el aparato psíquico. El aparato psíquico, más bien, no sé si tengo... Sí. Va a proponerlo como algo interior. Hay una cita de Freud que toma Alfredo para que vean cómo lo propone como una localidad en el interior, digamos. La cita que está en la página, ahí les digo, página 529 y 530 de la interpretación de los sueños, del tomo de Amorortu, dice: imaginarnos el instrumento de que se valen las operaciones del alma, como si fuera un microscopio compuesto, un aparato fotográfico o algo semejante, es decir, propone pensar al aparato como un microscopio, como un telescopio, como una cámara de fotografía de lo que eran en esa época de Freud una cámara de fotografía. Y sigue la cita: la localidad psíquica corresponde entonces a un lugar en el interior de un aparato, en el que se produce uno de los estadios previos de la imagen. De ahí la idea de que el aparato psíquico es algo en el interior, ¿no? La cita termina con la siguiente oración: en el microscopio y el telescopio, como es sabido, estas son en parte unas localizaciones ideales, unas zonas en las que no se sitúa ningún componente aprensible del aparato. Entienden entonces que aparato psíquico en Freud es lo que está en el interior o lo que está en el interior de un aparato similar a un microscopio o a un telescopio. Alfredo propone pensar al microscopio como un cerebro, ¿no? Y a lo que estaría dentro del cerebro, siguiendo a Freud, ¿no? Según la lógica de Freud, dentro del cerebro tendríamos que preguntarnos dónde está el inconsciente. Sabemos que Freud aclara que el inconsciente no está en ningún lugar orgánico, ¿no? Pero entonces, si no está en ningún lugar orgánico, ¿cuál es su localidad? Vamos a decir que el inconsciente está en un lugar virtual. No es la otra escena del sueño, no es algo ubicado en un órgano específico, sino que es un lugar virtual, pero, siguiendo a Freud, es algo en el interior de un aparato, ¿sí? Esto no se corresponde con la teoría de Lacan, donde el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Esto es Freud. También, siguiendo esto,
inconsciente, preconsciente y conciencia son el conjunto de las articulaciones, son virtuales, ¿no? Y la realidad entonces, si el aparato psíquico o si el inconsciente está dentro de un aparato, ¿no? O es un lugar virtual más bien, ¿no? La realidad queda como externa. Es decir, Freud toma el aparato psíquico como un aparato visivo, un aparato para mirar. No, o sea, nosotros observaríamos la realidad. ¿No? Sería que la realidad ya está producida y nosotros solo la observamos. Entonces el aparato psíquico queda como localizado en el cerebro o en el interior del cuerpo y deja la realidad como externa para el sujeto. Aquí, digamos, empezamos a tener problemas con la concepción de Lacan, ¿no? Porque si es un aparato para mirar, para percibir, ¿cómo hace para mirarse a sí mismo? ¿No? ¿Cómo hace un aparato psíquico para mirarse a sí mismo? ¿Cómo puede hablar y trabajar con el inconsciente si el aparato mira para afuera? Empiezan los problemas con el adentro y el afuera, ¿no? En Freud hay, a partir de la segunda tópica, creo, no estoy muy seguro, nociones de percepción interna y percepción externa, ¿no? Hay percepciones de representaciones de cosas. Freud habla un poco de eso. Me quiero centrar en cómo llegamos a criticar esto, ¿no? La noción de realidad que propone Freud como realidad externa, de aparato psíquico como un aparato para mirar y percibir, como el inconsciente como una imagen virtual que se produce en un cerebro. Y bueno, Alfredo rescata un chiste, dice que hacía Lacan, o que se preguntaba en chiste, ¿qué hace un mundo adentro? ¿No? Si el aparato psíquico era un aparato para mirar y percibir la realidad, ¿qué hace un mundo adentro? ¿No? Hay otra cita de Freud que ya está dentro de lo que sería la segunda tópica y que es lo que nos va a dar pie para hablar de la posición de Lacan con respecto a la espacialidad del aparato psíquico, acerca de la otredad, ¿no? Obviamente la concepción de otredad que podemos seguir freudianamente no es la misma que seguimos siguiendo el planteo de Lacan y nuestra lectura desde la inyección de otredad. Les leo la cita. Esta cita está ahí les digo. Esta cita está en El yo y el ello, página 24, en el tomo 19 de Amor-Rorty. La cita dice: si a lo que deviene consciente como placer y displacer lo llamamos otro cuantitativo y cualitativo, en el decurso anímico nos surge la pregunta: ¿otro de esa índole puede devenir consciente en un sitio y lugar o tiene que ser conducido hacia adelante y hasta el sistema P? Aquí, ¿no? Por lo menos en la lectura que hace Alfredo de lo que vendría a ser ese otro, que dice que lo nombró Freud muchas veces en ese texto, en esas páginas dice que por lo menos lo nombra 6 veces.
se pregunta de dónde viene lo otro, ¿no? No dice el otro, sino lo otro, o podemos pensar la otredad, lo que es ajeno a, digamos, al individuo en este caso, o a la concepción freudiana del sistema P como el sistema de percepción. ¿De dónde viene lo otro, ¿no? Lo placentero, lo displacentero que siento en el cuerpo es lo otro, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo percibo es otro, es lo otro. Más adelante, en la teoría, en el texto de Freud, el ello va a ser el nombre de lo otro, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que hay un otro adentro nuestro, ¿no? Hay un otro adentro nuestro, pero si hay un otro adentro nuestro, ya no se sabe entonces qué quiere decir adentro, porque adentro debería estar lo propio, lo nuestro, y no lo otro. Y si adentro nuestro está lo otro, entonces el adentro ya no es mío. Sería como plantear qué es adentro y qué es afuera, ¿no? Qué es mío y qué es del otro, o de lo otro en este caso, ¿no? Preguntarse si el ello es nuestro o es lo otro, ¿no? Ahí el chiste que Lacan hace sobre Freud, ¿no? Sobre la teoría de Freud, ¿no? ¿Qué hace un mundo adentro? ¿No? ¿Por qué el mundo, por qué Freud utiliza las nociones de mundo interno, mundo externo, Unwell y Innewell, no sé si se lee así? ¿Qué hace un mundo adentro? ¿Qué hace lo otro adentro? ¿No? Y cómo es que hay cosas adentro nuestro, cómo es que hay otro adentro nuestro. Nos podemos preguntar también si el ojo mira para adentro o para afuera, ¿no? Porque cómo percibimos lo otro, cómo armamos un aparato psíquico para percibir lo otro. ¿Cómo se percibe lo inconsciente, que sería otro de los nombres de lo otro, ¿no? Si se supone que también en Freud el inconsciente viene de adentro, ¿por qué se vive como otro? Bueno, también nos topamos con algunas concepciones de Lacan, donde proyecciones imaginarias, nosotros proyectamos sobre la imagen del semejante propiedades yoicas de uno, o sea, proyecto sobre el otro mi propio yo, mis propias propiedades yoicas, o viceversa. Creo, en eso no estoy seguro. Y la introyección como simbólica. Son nociones que rescata por ahí Alfredo. También esto nos lleva a preguntarnos si lo otro viene de adentro o de afuera. El ello entonces también, ¿de dónde vendría, no? De adentro o de afuera. Habría que empezar a tomar al cuerpo humano no como un continente, no como el continente, como el recipiente de un adentro, como un florero con cosas, sino empezar a tomarlo topológicamente y, bueno, por lo menos hasta aquí, ¿no? Este desarrollo en realidad continúa en el texto de Alfredo, ¿no? Hasta aquí topológicamente podemos tomar el cuerpo humano como un cilindro, ¿no? Ahí, un cilindro. Un cilindro por donde eso entra, por donde eso sale, ¿no? Un cilindro donde el espacio o el aire no está ni adentro ni afuera, o no está delimitado qué es adentro y qué afuera,
qué es interno al cilindro, o qué contiene el cilindro, digamos. Y al ser una superficie abierta, no tiene separado el interior y el exterior, ¿no? Entonces podemos tratar de responder la pregunta de si lo otro viene de adentro o de afuera, y que no está delimitado porque es una superficie abierta. ¿Por qué lo otro que vendría de adentro implicaría también otredad, ¿no? Si viene de adentro, ¿por qué implicaría otredad, algo ajeno al sistema de percepción o al aparato psíquico? Habría que preguntarse también si algo proviene del propio cuerpo, ¿no? Y la respuesta va a ser que ni la energía, ni los pensamientos, ni las ideas, ni la concepción freudio-milleriana del goce, ni siquiera las sensaciones provienen del cuerpo. Si proviene de lo otro, si proviene de lo que denominamos nosotros inconsciente, nada proviene del cuerpo, ¿no? Algunas ideas que pone Alfredo para reflexionar sobre el cuerpo es que el cuerpo es una posesión que uno habita, y ese uno que uno habita, digamos, es la subjetividad. Otra cosa es que la relación con el cuerpo orgánico natural ya está perdida, o sea, nosotros ya no nos relacionamos con nuestro cuerpo tridimensional. El cuerpo del sujeto en psicoanálisis no tiene una relación natural. Sí, el cuerpo del sujeto del inconsciente no es natural. Es justamente un cuerpo donde eso entra, donde eso sale. Un cuerpo que esté implicado con lo otro. Por último, la concepción o la constitución del yo, que para Freud, por ejemplo, se trataría de una instancia unificada, que no puede estar desde el comienzo, ¿no? Habría que pensar que hay una imposibilidad de transmitir el yo, que el yo no se, digamos, no surge de adentro tampoco. Alfredo va a decir que el yo se construye cuando adviene el uno, y ese uno del cuerpo es un producto simbólico, o sea que si no hay una producción simbólica, si no hay un atravesamiento, podemos decir, por lo simbólico o por el otro, ¿no? Que es el espejo en este caso, ¿no? No podemos construir ni el cuerpo, ni el uno, ni el yo. Entonces, el cuerpo es un producto simbólico aquí. Para terminar digamos, de corregir el problema del adentro y el afuera, de la realidad espacial y visual del aparato psíquico, Lacan se apoya en Platón, en el dispositivo o en la alegoría de la caverna. No voy a hablar de la caverna en sí, sino de lo que nos lleva a pensar. Si se acuerdan de la caverna, son hombres sentados, creo, o en alguna posición, encadenados a una posición donde solo pueden ver, serían hombres que están desde el nacimiento en una posición fija,
mirando hacia el fondo de la caverna, siempre, digamos, ven lo mismo. Y detrás de ellos, podemos decir, se refleja el mundo exterior, el mundo de fuera de la caverna, pero a ellos solo les llegan sombras y ecos de lo que vendría a ser el mundo. Estas personas de adentro de la caverna van a construir la realidad en base a un engaño, ¿no? Y la realidad vendría a ser, o para ellos los objetos vendrían a ser sombras y ecos de las voces, ¿no? Alfredo lo explica como si fueran ecos y sombras de los titireteros, ¿no? De lo que ven a partir de una luz artificial, ¿no? Y es la única realidad que conocen. Ahora, nos podemos plantear qué pasaría si esos hombres que estuvieron toda la vida engañados con que la realidad eran sombras de objetos y ecos de voces que se reflejaban a partir de una luz artificial. ¿Qué pasaría si ellos salen de la caverna? En un pensamiento filosófico, salir de la caverna sería acceder a la verdad y al mismo tiempo desengañarse. Porque somos engañados somos engañados porque vemos, ¿no? Ver lo que hay detrás de aquella luz artificial que produce nuestra realidad sería acceder a la verdad, acceder al desengaño. Pero también querría explicar que la realidad entonces es un engaño, ¿no? Y en un análisis en la clínica, por lo menos hasta donde llegué a entender, un análisis resuelve en el pasaje al espacio simbólico, es decir, pasar, digamos, o el desengaño sería pasar del espacio imaginario al espacio simbólico, pasar a lo que hay detrás del espejo plano en el cual nosotros vemos la realidad. Lo simbólico en ese caso, en este pasaje del espacio imaginario al espacio simbólico, rescataría al sujeto de la realidad, de la rivalidad imaginaria, también de la realidad, también rescataría al sujeto de la rivalidad imaginaria y lo pacificaría. Sería como la propuesta en los primeros seminarios de Lacan, por lo menos acá dice que en el seminario 1 y 2, que se apoyaba en Platón, sería como un avance o un proceso, un progreso en el acceso a la verdad o en el desengaño con respecto a el mundo imaginario. De un lado, y acá de vuelta el esquema del ramillete invertido, de un lado tenemos todo lo imaginario, del lado donde está el sujeto, tenemos los objetos, ¿no? Pero tenemos el ojo, o sea, el lugar de donde mira, ¿no? Tenemos el florero real, perdido porque es imposible acceder por la posición del ojo, y tenemos las flores reales de este lado imaginario. Del lado de la derecha tenemos el plano virtual, lo que se forma a partir de la posición precisa del sujeto y de los dos espejos. Lo que se forma es una imagen virtual, ¿no? ¿Qué vendría a ser lo simbólico? El paso
a la dimensión de la virtualidad, o sea, este paso que decíamos acá al espacio simbólico, digamos, indicaría que el sujeto se ha curado porque ya no queda engañado, porque se ha desengañado. En eso, ¿no?, empieza a verse, o el analista le permite, a partir de su operación, poder verse como otro lo ve, ¿no? Por lo menos hasta aquí entiendo yo que plantea que acceder a lo simbólico sería la curación del sujeto. De todos modos, el sujeto no es el ojo, ¿no?, sino, este modelo del ramillete invertido armaría lo que sería la realidad espacial y visual. Lo que está todo dentro de la elipsis del ramillete sería el marco de la realidad. Para ver la realidad según esta lógica, el sujeto tiene que estar ubicado, tensado entre estos lugares, entre ambos espejos, ¿no?, entre objetos reales y imágenes virtuales. En el centro del esquema ubicamos al otro. El otro es el que nos oficia de espejo plano en este caso, ¿no?, el que nos devuelve el engaño, podemos decir, de la realidad, pero dependiendo de cómo lo veamos, podemos ver esa realidad. Esto nos va a servir para pensar que el otro está adentro de la realidad donde el sujeto habita. El otro no es, o la realidad no es externa al aparato psíquico, como diría Freud, sino que la realidad, el otro y el sujeto confluyen y se constituyen entre sí. El otro está dentro, podemos decir, no dentro, sino ya podemos empezar a usar el término inmixción de otredad, donde no es concebible un sujeto sin el otro dentro. No es concebible un sujeto sin otro que le permita ver o construir esa realidad que dijimos al comienzo que era subjetiva, pero que subjetiva no quiere decir que es su posición con respecto a la realidad exterior, sino que la realidad subjetiva es lo que se construye a partir de la inmixción de otredad, lo que se construye a partir de la tensión que hay entre los dos lugares, simbólicos e imaginarios. La realidad no es concebible sin la inmixción de otredad. Si nosotros seguimos la línea de lo que Lacan propone con respecto a los modelos ópticos y al ramillete invertido, tomando al otro como el espejo, la realidad no puede ser concebida si no es por inmixción de otredad, sin incluir al otro, ¿no? Y no hay adentro y afuera, porque el otro está tanto adentro como afuera, o hay un otro interior. No interior, hay un otro adentro. ¿Sí? Hasta ahí llegué. Ese es el capítulo. No sé si se entendió, si se escuchó todo. Sí, muchas gracias. Yo me quedé pensando algunas cosas que quería como preguntar o traer así, ¿no? Algunos como comentarios. A mí, por Sí. ejemplo, cuando te escuché, cuando hablabas, ¿no?, de Freud, muchos comentaristas y algunos que estudian mucho a Freud, muchas veces dicen, bueno, pero en Freud también había un otro, ¿no? Y a mí siempre me confundían estas cuestiones porque toman aquella vivencia de satisfacción cuando aparece ese otro, y también toman esto cuando vos hablas aparte, por otro lado, de la realidad, que Freud la llamaba realidad psíquica, ¿no? Y era como, bueno, era como percibía a lo mejor la histérica tal cosa, que era verdad, porque era su
realidad, ¿no? Y lo importante de este capítulo, por lo menos de lo que yo rescato, que hay muchísimas cuestiones, pero primero para separar lo que puede llegar a ser un otro en Freud y el otro en Lacan. La realidad para Freud, la realidad para Lacan, la importancia de la topología, como vos traías, ¿no? Para pensar que en Lacan es en inmixción, no es una percepción externa o interna. Eso muchísimas gracias, porque como que escuchándote se me acomodaron las ideas, que creo que va por ahí, algunas cosas. Así que por ese lado, muchas gracias. Un excelente trabajo. Y una duda que me quedó, pero a lo mejor en otros capítulos lo podemos ir viendo, ¿viste cuando vos traías esto de ya lo último, en el capítulo Sí. ya va terminando, y habla un poco de esto, ¿no? Del engaño de nosotros los neuróticos. Viste que en un momento él está hablando de que para pasar a lo simbólico, ¿no? La cuestión de la virtualidad, pero Alfredo lo tira y no lo sigue explayando, a lo mejor serán otros capítulos, que dice justamente el máximo engaño al que nosotros neuróticos estamos sometidos se produce al evaluar la forma en que nos vio otro, el de creerse que uno es lo que lo simbólico indica. Y a mí eso me quedó haciendo ruido, leí otros capítulos, Sí, pero me sigue haciendo como... sí, yo lo que entendí es que acceder a, o sea, que el desengaño sería vernos como otro nos ve. ujú, Estar curado sería estar viéndonos como otro nos ve. Eso entendí yo. ujú. Supongo porque ahí queda fuera, digamos, la rivalidad imaginaria con el otro con minúscula. Ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me quedaba también esa duda, una confusión tengo porque esto que decía Natalia recién, lo que citaste de la página 50, porque anteriormente en la página 30, cuando está hablando de la dimensión del engaño, el último párrafo dice, la función del engaño de las imágenes reales es normal y completa, o sea que nuestra subjetividad queda totalmente capturada. Y para que este fenómeno se produzca, no es necesario hacer uso alguno del orden simbólico. Me confunde ahí porque es como que no es necesario hacer uso del orden simbólico para que se produzca el engaño. No sé si después es como, no lo entiendo, se contradice. Pareciera como que en el primer engaño no es necesario el orden simbólico, en el segundo sí. El engaño es... Perdón, Andrea, ¿de dónde es la cita que acabas de leer? Andrea, estás con el micrófono apagado. Página 30 del libro de topología, del capítulo que estamos trabajando, al final, el último párrafo, María.
Pensaba si se estará refiriendo a ese primer momento que es el del estadio del espejo que había trabajado antes Fran, cuando el niño se mira en el espejo y esto que adelanta la prematuración, en ese sentido será como un engaño que queda capturado por esa imagen de completud que viene como a ofrecer otra realidad que es la que él hasta ese momento tenía, que es la de un fragmentado, una mano, un ojo, no sé si tendrá que ver con eso, por lo que dice fundamentalmente que no es necesario lo simbólico, no sé, pensando. Yo creo que aquí, claro. Yo creo que ahí en realidad alusión a que no es necesario simbólico porque este fenómeno del engaño, o sea, del ver imágenes reales y no objetos, es algo que se produce normalmente y por eso dice que también los animales son engañados, digamos. Por eso dice que también hay un narcisismo animal. ¿No? Porque O sea que vos si dices que, perdón, que es un engaño que proporciona el hecho de tener un ojo. Digamos que nosotros al percibir simplemente una imagen, consideramos que es un objeto, lo que percibimos cuando en realidad es una reflexión de la luz. Sí, el engaño es eso, el percibir imágenes reales o la función de las imágenes reales. Porque si siguen la cita van a ver el ejemplo que Alfredo pone de ponerle la imagen, producir la imagen real de un churrasco y vaporizar cerca un perfume de churrasco para que el perro trataría de echarse encima de esa imagen, ¿no? El perro también estaría engañado. Eso me parece que es por la disposición del ojo. ¿No? Y que es a cierta escala biológica, lo que produce el engaño propiamente simbólico. Bien. Acá Mariana Latorre dice en YouTube, dice dos cosas. Primero, que Leandro Gómez hizo un trabajo muy interesante sobre la cámara oscura en el seminario de San Miguel a Freud de Lacan, donde él diferencia representación de significante. Está muy bueno. Y después, respecto a lo que estamos hablando, dice, una de las cuestiones interesantes que traes para pensar es el tema del engaño, con mayúscula. La realidad es un engaño, pero la verdad tiene estructura de ficción. Y pregunta Mariana, ¿qué tiene de verdad ese engaño? ¿De qué engaño se trata? Bueno, eso es lo que está Mariana conectada desde YouTube. Sí, creo que Se corta, Fran, no te estamos estructura de escuchando. ficción, a ver cómo explicarlo. Si la realidad es un engaño y la verdad tiene estructura de ficción, lo que sería la ficción es el orden simbólico, ¿no? Porque en el orden simbólico todo es articulación, ¿no? Un significado en cuanto
total no significa nada, por eso no hay verdad natural. Toda verdad es un artificio, una ficción, una articulación. No es la verdad filosófica. ¿No? Pienso que sería eso. El engaño es lo imaginario, ¿no? Pero también está esto del espejo plano que es el otro. No sé, hasta ahí puedo responder. Bueno, no sé si hay más preguntas. De mi parte, felicitarte, Francisco, una presentación impecable. Nos tenés acostumbrados a estas presentaciones tan claras y con temas tan complejos. Nada, agradecerte, ¿no? Y bueno, si alguien más tiene algo para decir o para preguntar o para agregar, bienvenido. Yo quería hacerte una pregunta, Fran, y después, bueno, dar una pequeña como aporte. Gracias, como dice Águeda, por tu presentación. Siempre es súper interesante el recorrido que abordás y sobre todo porque despierta muchísimo interés en volver a preguntarnos sobre algunas cuestiones que damos como por sentadas, ¿no? Viste, que entendemos, que parece que entendemos muy bien lo que es lo simbólico, lo imaginario y lo real, y después de vuelta estamos ahí en el inicio muchas veces de la pregunta. Sobre todo porque yo me preguntaba, a partir de lo que propuso recién Mariana, ¿no? Si la realidad, la verdad tiene estructura de ficción y la realidad, ¿de qué realidad hablamos? Pensé en los tres de Lacan, lo simbólico, lo imaginario y lo real, y si es posible vivir desengañado, ¿no? No sé si es posible para el Parletré vivir desengañado, o vivir como en, ya sea nada más que en lo simbólico, o en lo imaginario, y ni qué hablar del abordaje de lo real, cómo se plantea, si es abordable o no abordable. Y la pregunta era en relación a la dirección de la cura, que creo que lo habías nombrado, pero se me perdió si es que algo que sostenés vos o es algo que estaba en Alfredo. ¿Es la dirección de la cura un pasaje de lo imaginario a lo simbólico? O sea, que uno se cura cuando pasa de lo imaginario a lo simbólico. No sé si entendí bien cuando se dijo algo en relación a eso y si era posible vivir sin lo imaginario, ¿no? Yo particularmente creo que no, que la realidad en ese sentido es el nudo de los tres, lo real, lo simbólico y lo imaginario, y después algo que la categoría de adentro y afuera que está tan presente en Freud, no sé si son categorías que pueden aplicarse desde Lacan, cuando decimos que el otro está dentro. No sé, a mí me resulta difícil poder ubicar al otro dentro, porque me parece que no es una categoría para pensar la inmixción de otra edad. En todo caso, bueno, está la figura del toro, pero no está ni adentro ni afuera. Y por eso creo que es la topología la que da cuenta, ¿no? Esto en realidad lo termina de resolver Alfredo con la figura del toro, ¿no? Ahí es donde terminamos con la concepción del otro y del sujeto como dos toros abrazados. Acá, digamos, sí es una idea planteada por Lacan, pero él dice en el contexto del seminario 1, el análisis para Lacan se resolvería en ese pasaje del espacio al espacio simbólico, ¿no? Es una idea que Alfredo toma del seminario 1 de Lacan. Pero sí entiendo yo, porque también me quedaba esa duda,
que esto lo termina de resolver con la figura de los dos toros abrazados. Lo que sí, con respecto a esto de si se trata de desengañar al sujeto, y creo que esto lo vi en el libro de Otro Lacan, que no se trata tampoco de desengañar al sujeto, porque no se puede, digamos, vivir solo en lo simbólico. Como vos decís, en realidad, Alfredo dice que hay un doble engaño, pero no se trata de desengañar. Con el tema de siguiendo los modelos ópticos, sí, pero no sé si es en todas las concepciones de Lacan, porque creo que la topología viene a corregir quizá algo de este modelo. Ahí Mariana agrega, dice, en relación a la imagen y lo imaginario, Edelstein plantea que el modelo óptico es imaginario. Y dice, los que no se engañan, yerran. Bueno, eso es lo que agrega Mariana. A mí, con respecto a lo que estábamos hablando de interior y exterior, y hacer la diferencia con Lacan, con inmicción, a mí siempre me ayudó mucho esa frase que a veces trae Alfredo de la mezcla con el café y el azúcar. Es como que ahí es cuando hago clic y dejo de pensar en el interior y el exterior, a mí me ayuda muchísimo. Yo lo que estaba pensando con respecto al tema del otro es que si pensamos al otro no como algo distinto al individuo, sino como un elemento de la estructura del sujeto, ahí nos damos cuenta de que no puede estar ni adentro ni afuera. Podemos cometer el error de pensar que está adentro si pensamos al otro no como estructura, elemento de la estructura, sino como algo distinto al individuo, al yo o lo que fuere. Y eso me parece que también hace ruido. Por eso si tenemos en claro que cuando decimos otro, no decimos algo que no es el yo, sino una parte de la estructura, tampoco puede estar dentro del cuerpo, porque entonces tenemos que pensar que lo que había dicho María en alguna sesión anterior, de que cuando hablamos de cuerpo, no hablamos del cacho de carne, sino de otro elemento, de otra función dentro de la estructura. Entonces, por eso tenemos que tener en claro cuando hablamos del cuerpo, de qué cuerpo hablamos. Si hablamos del cuerpo como elemento, una función dentro de la estructura del sujeto, o como cuerpo, como cacho de carne. Si es como cacho de carne, obviamente que no tiene nada que ver. Me parece. Eso nomás. Ah, y una cosa más. El tema del engaño, de la verdad como estructura de ficción, yo creo que es coherente porque en realidad, si sabemos, o por lo menos entendemos que no hay un ser o no hay una verdad auténtica, nunca vamos a encontrar una verdad. La verdad siempre va a ser ficcional. Nunca va a ser una verdad que hay que descubrir, sino que es una verdad que se construye. Por eso que tiene estructura ficcional. Y nunca vamos a poder vivir fuera de la ficción o del engaño. Si queremos vivir fuera del engaño, es porque estamos pensando que hay un verdadero ser de las cosas. En realidad, vivimos en un engaño porque así es la estructura del sujeto. Eso nomás, gracias.
cuando, así lo interpreto yo, cuando hablamos de la verdad con estructura de ficción, para mí me resulta fácil de entender, primero partiendo de la definición de estructura que plantea Lacan, que es conjunto covariante de elementos significantes. Entonces, desde ese lugar, la verdad como estructura va a cambiar en función de los nuevos lugares que ocupen los distintos significantes. En ese sentido, creo que se refiere cuando dice que es ficcional, porque no hay realidad, no hay verdad real en el sentido de la verdad filosófica, por ejemplo, como decía Fran, sino que como en todo caso el saber, que es una articulación significante, también la verdad puede adquirir otro estatuto en función de esa covariancia. Así lo entiendo yo, pero bueno, abierta a otras explicaciones. Bueno, y por último agrega Mariana, dice, igualmente atravesar el fantasma como fin de análisis implica que caiga la idea de una certeza posible. Okay. Bueno, creo que puede relacionarse con lo que dije anteriormente, porque va cambiando la verdad como certeza. En la medida en que uno va trabajando la articulación de la que veníamos hablando, sí, seguramente, para mí esa sería como la dirección de la cura, un fin de un análisis. No llegar a una verdad última que no la hay, pero por lo menos dejar esa verdad que hace sufrir, o eso que se sostiene como certeza verdadera, y por lo cual se produce un padecimiento. Y después me quedé pensando, cuando hablábamos del otro en Freud y en Lacan, que como las categorías con las que trabaja Freud son el individuo, y por ende el cuerpo biológico, con lo sustancial, con la energía que proviene del adentro, los otros están afuera. Y en el caso de Freud son, por ejemplo, los padres del Edipo, los otros. Y después va a ser la sociedad, o en la medida que el niño vaya a la escuela, los maestros, es decir, seguimos con la misma lógica. En el caso de Lacan, como primera ubicación, axioma, el otro es la estructura del lenguaje. Después va a ser Alfredo el que va a introducir como gran novedad al otro como encarnadura del A, y lo va a diferenciar. El A como la estructura, o el otro con mayúscula, y después los otros como encarnaduras del A. Sí, yo pienso que también esto de los modelos ópticos, ¿no? No está incluyendo lo que es el significante todavía, ¿no? Porque creo que cuando lo leamos desde la lógica del significante cambia un poco, ¿no? Porque entonces lo otro también no va a ser otro como el otro, como suponemos que es el otro, digamos, y también ni siquiera el sujeto es el individuo, no puede tener un adentro si es un asunto, ¿no? Lo cual cambiaría ya la concepción de todo el modelo. Bueno, no sé si de todo, pero sí le haría algún aporte, ¿no? Creo que a esto después hay que agregarle la lectura desde la teoría del significante. Sí, totalmente de acuerdo, Fran. Y después quería sugerirles en la revista El Rey está desnudo, la número 14, para seguir un poco diferenciando lo
la representación y el afecto, el dualismo, realidad psíquica y realidad objetiva, y un trabajo muy interesante de Martín Krinkewicz, que se llama Algunas consecuencias de las diferencias conceptuales en torno a la energética de Freud y Lacan. Perfecto, gracias María. Y acá en los comentarios, en el chat, hay una cita de Lacan, que creo que la trae José, dice, y de servirse del significante como nosotros nos servimos, servirse del juego del significante, no para significar algo, sino precisamente para engañarnos sobre lo que hay a significar. Servirse del hecho que el significante es otra cosa que significación, para presentarnos un significante engañoso. Así que, eso. ¿De dónde es la cita, José? Eso en el discurso de Milán, creo que en el año 1972, el 12 de mayo de 1972. Ahí habla sobre el engaño en la estructura del lenguaje. Y habla, a ver si, no me acuerdo bien, pero creo que dice algo así como que, como que dentro de la estructura, ¿no es cierto?, del significante, ¿no es cierto?, dentro de la estructura, perdón, dentro de la estructura del lenguaje hay un engaño. Y esto habla también que no hay otro del otro. O sea, en el campo de la neurosis dice no hay otro del otro. Bueno, y vuelve a agregar Mariana, en su versión del sujeto, Lacan trabaja el A, bueno, con mayúscula, ¿no?, como dimensión de la verdad exigida en la coherencia del discurso. Eso agrega Marian desde YouTube. Yo me quedo pensando algo que todavía no lo resuelvo. Les comparto la pantalla. Si el otro es el espejo plano, ¿no? ¿Cómo podríamos imaginar, ¿no? Y si acá el sujeto no es el ojo, porque el sujeto no es el individuo, ¿cómo podríamos imaginar qué hay detrás del otro, ¿no? Siempre me queda esa pregunta de qué es lo que hay detrás del otro. Si el otro aquí es la verdad, o si el otro contiene la verdad o no. Porque de ese lado Lacan pone las imágenes virtuales, ¿no? Detrás del espejo están las imágenes virtuales. Me quedo siempre con esa duda de qué hay realmente detrás del otro, o a qué se refiere con imágenes virtuales, porque la imagen virtual acá en el esquema del ramillete invertido es el engaño, me parece.
Hola, Fran, gracias por la presentación, muy buena. Sabes que yo tengo una duda, no termino de entender esto último que desarrolla en la página 50, donde dice que el máximo engaño al que nosotros estamos sometidos se produce al evaluar la forma en que nos vio otro, el de creerse que uno es lo que lo simbólico indica. Y 2 renglones más arriba dice que el sujeto se ha curado, que ya no queda engañado si se produce justamente el pasaje a lo virtual, que sería lo simbólico. O sea que por un lado dice que es el máximo engaño, pero por otro lado, 2 renglones más arriba, dice que así se curaría. Sí, ahí me parece que es más, el engaño es creerse o evaluar la forma en la que el otro nos vio. Me parece que es como el sujeto se percibe a sí mismo a partir del otro. Me parece, ¿no? No estoy muy seguro que lo que vendría a llamar curación aquí sería empezar a tomar en cuenta cómo es que ese te vio, ¿no? Pero no quiere decir que ahora estás creyendo cómo el otro te ve, la forma en la que el otro te evalúa. Mira, no sé si fue a mí sola, Fran, pero me salió como todo cortado. A ver, ¿me repetís lo Creo, de cómo entendés que plantea la cura? no sé. Me parece que la cura no es, digamos, el engaño aquí, el máximo engaño del neurótico sería creerse o verse como el otro lo ve, ¿no? O sea, ser lo que el otro te dice ser. Y la cura vendría a ser no del lado de creerse o de proyectarse según cómo el otro te ve, sino tomar conciencia o tomar en cuenta esa mirada del otro sobre uno, ¿no? O sea, que está detrás del otro. Creo que se corta. Sí, se corta y María tenés el micrófono activo. Ah, perdón. No, pensaba en esta última frase, justamente el máximo engaño al que nosotros neuróticos estamos sometidos, se produce al evaluar la forma en que nos vio otro, el creernos o creerse. Y se me ocurrió pensar si esa no es la locura de la que uno está enfermo, ¿no? El creerse, cuando no hay ser en realidad. Lo que hace sufrir es creer que somos tal cosa o somos tal otra, porque el otro nos dice lo que somos. A lo mejor se trata de eso, de desengañarnos de eso que el otro nos dice que somos. No lo que nos dice, sino que nos dice que somos. Hay algo del orden del ser que es lo que produce sufrimiento y lo que engaña, es que no hay ser. El engaño tiene que ver con eso probablemente, con el hecho de creer que somos. Yo creo recordar, que puedo estar equivocado, pero haberlo escuchado a Alfredo decir como que loco es quien se cree Napoleón, pero más loco es Napoleón que se cree serlo. Algo así. Que es coherente con lo que dice María.
Sí, yo lo entendía también que era como pasar del otro, ¿no? Que era sin tener en cuenta el otro. Eh, de ahí la locura. Sí, lo que decís, Nati, tiene que ver, sí, porque en realidad es la alineación, la identificación directa al ideal. No hay mediación del otro. Ahí estamos peor entonces, porque no tenemos un carancho. Sí, porque en el caso de la locura no hay mediación del otro. En el caso del engaño sí, ¿no? Estamos peor. María, te hago una pregunta. Cuando Lacan analiza la angustia, también trabaja con el tema del engaño. Y creo recordar que habla algo así como que esa angustia está tanto en el analizante como en el analizado. ¿Vos recordás algo de eso? ¿Analizante y analizado o analizante y analista? Perdón, mi analista. Mira, lo único que podría responderte por ahora es que Lacan dice que la angustia es el único afecto que no engaña. Lo que pasa es que para mí el estatuto de la angustia en Lacan no es lo que uno imagina en el sentido de imaginarizar lo que es la angustia, que es estar triste, deprimido. Él utiliza, de hecho, el pasaje del Rubicón de Julio César para hablar un poco de ese momento del pasaje al acto y esa angustia previa a ese momento, que es la angustia frente al deseo, digamos, ¿no? Algo de llevar a cabo eso. Pero, y creo que lo trabaja en relación a todos los afectos de Spinoza, pero no sabría decirte más que eso. Me parece que es algo, no sé, interesantísimo a trabajar. Hay de hecho todo un seminario de la angustia y tampoco es la angustia como la trabaja Freud, en el sentido de la angustia señal, que se trabaja fundamentalmente con el caso Juanito. Pero no sé, José, qué más decirte. Y la angustia como señal articulada con el fantasma, como una angustia que engaña ahí, al presentarse como respuesta anticipada. O sea, Pero vos, ¿por qué pensarías que esa angustia engaña fantasmáticamente? Y lo que él sostiene es que la angustia es el único afecto que no engaña, o sea que ahí uno debería haber estado ya como muy cerca de ese umbral fantasmático, por eso la angustia, es como si uno llegó al borde ahí y se le desarmó el fantasma, lo entiendo así yo, digamos, parece que la angustia aparece justamente porque el fantasma se desarma. Claro, bueno, la angustia que no engaña, pero en solidaridad con el desamparo, ¿no es cierto? Ese significante de la falta del otro. Igual ese concepto de desamparo es freudiano, ¿no? ¿No es de Lacan o Lacan también lo toma? La verdad que no sé. Ya te lo digo, Luz. Sí, es freudiano, más vale. Creo que a lo mejor podríamos respondernos algo de esto con el grafo, de cuando se despliega la pregunta y algo de lo que preguntaba recién Fran, se me ocurrió pensarlo, que hay detrás del otro, de ese espejo plano que representa al otro ahí, del que estábamos mirando en la página 50, ¿no? Si lo virtual es lo simbólico y el espejo plano es el otro, la pregunta ¿qué hay detrás del otro? ¿Hay otro del otro? Sería la pregunta. Nosotros sabemos que no hay otro del otro, pero el neurótico cree, imaginariza que sí hay otro del otro. Cree que hay un Dios, cree que hay una verdad,
En ese sentido está la pregunta, ¿en qué sentido me quiere cuando se despliega? O cuando lo pensamos en los términos de la alienación y separación. Así lo articulo yo, digamos. Me parece que el neurótico cree que hay otro del otro, justamente. Y después está el espejo plano acostado, que hay que interpretar también eso. La última figura. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un encuentro muy enriquecedor, ¿no? Un placer este grupo. No sé si hay alguna pregunta más. Se despidió Alicia, se despidió alguien más que se estaba yendo, bueno, Mariana, y también Javier, que tenía que irse. Así que no sé si alguien más quiere decir algo. André, dijiste que nos veíamos el 3. Sí, el 3 de junio sería la próxima. Bien. Bueno, gracias Francisco, ¿no? Quería agradecerte, muy bueno el trabajo, la verdad que nos hace pensar en muchas cosas que damos por supuestas, pero la verdad que a mí me quedan muchas cuestiones, ¿no? Que no entiendo. No tenés sonido, María. Yo tampoco te decía los entiendo, tengo que volver a ver lo de los esquemas, porque me cuestan un ojo de la cara. Es muy, muy difícil diferenciar la verdad, lo real, lo virtual. La verdad que sí, es un tema muy complejo, así que agradezco muchísimo a Frank que lo haya traído. De nada, me gustó poder volver, por más que esté con poco tiempo, hacerme el espacio. Gracias a ustedes por volverme a escuchar. Gracias. Gracias, Frank. Bueno, nos veremos el 3 de junio entonces. Perfecto. Hasta ese entonces, un beso. Gracias a todos. Un beso. Un beso. Chao. Cuídense. Chau, Chao, chau. gracias. Suerte. Gracias. Chao, chao, nos vemos.